Mr. Siniestro. Nombre real: Nathaniel Essex. Especie: humano genéticamente modificado. Profesión: científico, ingeniero genético. Lugar de nacimiento: Londres, Inglaterra. Estado civil: viudo. Grupo de afiliación: fundador de los Merodeadores y los Chicos Malos, financiador del programa Arma Plus y del proyecto Útero Negro. Nathaniel Essex nació el siglo XIX y fue un brillante científico de su época. En 1859, todavía durante el reinado de la reina Victoria de Inglaterra, Charles Darwin hizo públicas sus teorías sobre la evolución, proclamando que todas las criaturas estaban relacionadas de algún modo, proviniendo de diferentes ramas de un mismo padre ancestral. La evolución afectaba a los seres vivos, produciendo pequeñas mutaciones que no se manifestaban de forma evidente durante centurias. En este punto Essex estaba en desacuerdo, pensaba que cada humano poseía en su interior lo que él llama el factor Essex, que mezclado con otro ser humano superior, podía crear grandes mutaciones en solo 2 generaciones. Sin embargo, sus teorías desataron la burla de los intelectuales de la época. El hijo de Essex y su esposa Rebecca murió a consecuencia de una mutación adversa con la que nació. A causa de ello su esposa se sintió culpable y Essex empezó a distanciarse de ella trabajando más duro en sus proyectos. Considerando que las restricciones morales solo entorpecían el avance de la ciencia, se deshizo de ellas utilizando a un grupo de maleantes, que él llamó los Merodeadores, para capturar a vagabundos de las alcantarillas de Londres para experimentar con ellos. Una noche, Essex profanó la tumba de su propio hijo para intentar devolverlo a la vida. Su esposa descubrió su terrible acción y desfalleció en sus brazos. Fue en ese momento que Apocalipsis se cruzó en su vida. En Savanur, que hacía poco que se había despertado de su sueño, supo de los trabajos de Essex en el campo de la genética, quien proclamaba que poderosas criaturas iban a nacer dentro de poco. Apocalipsis, presentándose como el ancestro de su raza, se asoció con Essex, gracias a quien supo de la existencia del Club Fuego Infernal. De esta forma Apocalipsis empezó a plantar las semillas de sus planes. Los miembros del Club Fuego Infernal le servirían como peones para crear guerras y crisis de las que solo los más fuertes sobrevivirían. Entretanto, Rebecca se quedó embarazada de su segundo hijo, pero Essex le prestó atención. De nuevo en su casa no aceptó la visión del futuro de Apocalipsis y vio morir a su esposa, que lo calificó de siniestro con su último aliento diciéndole que nunca podría perdonarlo. Con la mente sumida en el caos, Essex volvió a Apocalipsis y tomó su oferta de ser transformado en un ser inmortal de gran poder. Pese a los esfuerzos de Cíclope y Fénix, que habían sido enviados al pasado por el clan Ascani, Essex se convirtió en Mr. Siniestro, por el nombre que le dio su esposa, dejando atrás todas sus emociones. Apocalipsis le encargó la creación de un virus que acabase con los débiles de la Tierra. Como la filosofía de Siniestro no coincidía con la de Ensavanur, el virus tan solo provocó que este último entrase en un sueño inducido de más de un siglo. Cíclope y Jean Grey habían viajado en el tiempo para evitar la transformación de Essex, pero fallaron, como ya se ha dicho. De hecho, los Ascani enviaron a la pareja al pasado para asegurar la transformación, ya que Siniestro era necesario para propiciar el nacimiento de Cable. Cíclope y Jean liberaron sin embargo a varios de los cautivos de Essex, 2 de los cuales, un hombre llamado Oscar Stamp y un chico mudo llamado Daniel, viajaron a América tomando el apellido Summers. Este es el origen conocido del linaje Summers, que interesará a Siniestro durante siglos. En 1882, Siniestro estuvo presente en el funeral de Darwin, observando la ironía de que el científico tan denigrado por la iglesia por sus teorías, fuese ahora enterrado en la abadía de Westminster, la mayor iglesia de toda Inglaterra. Tras esto, Siniestro abandonó su patria por los Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Mr. Siniestro continuó con sus experimentos genéticos, creando el Instituto de Obstetricia Milbury, homenajeando al nombre de su casa con Rebecca. De allí obtuvo un acceso muy amplio con respecto a material genético interesante, como el de un ya adulto Daniel Summers, y su esposa Amanda Mueller. Bajo su identidad del Dr. Nathan Milbury, Siniestro también influenció el trabajo del Dr. Herbert Edgar Wyndham, el futuro alto evolucionador. En 1891, Siniestro se encontró con otro par de viajeros temporales procedentes del futuro, Gambito y un metamorfo llamado Courier.
Usando su tecnología, Siniestro fue capaz de replicar en sí mismo las habilidades metamórficas de Courier, gracias a lo cual pudo ocultar su palidez con un aspecto más común. Gambito necesitaba regresar al presente, y Siniestro le ayudó al reimplantarle un trozo de tejido cerebral, haciendo que sus poderes creciesen exponencialmente y permitiéndole regresar al presente. En las primeras décadas del siglo XX, Siniestro entró en contacto con Grigori Yefinovich Rasputin, al que descubrió como un poderoso mutante en la corte de los zares rusos. Utilizando su influencia, Siniestro y Rasputin fomentaron una extensa prole del segundo, con mujeres con tendencia a la mutación genética, o directamente mutantes, para así potenciar la aparición de mutantes de gran potencial en varias generaciones. En 1915, Essex regresó a Inglaterra y le otorgó a Jacob Shaw, el futuro progenitor de Sebastian Shaw, habilidades metamórficas. Jacob era el hermano de Zhao Shao, y estaba muy celoso de la suerte de su hermano, que había sido reclutado en el círculo interno del Club Fuego Infernal por Sir Waltham Pierce, aparentemente el ancestro de Donald Pierce. Jacob usó sus recién adquiridos poderes para hacerse pasar por Sir Waltham y matar a su hermano Esau. Jacob planeaba entonces tomar el lugar de Esau, pero se transformó en una mujer con la intención de matar también a Sir Waltham. Antes de poder hacerlo, Union Jack, amigo de Esau, irrumpió acusando a Pierce de sedición contra la corona y el asesinato de Esau. Antes de que Waltham pudiese responder, Jacob disparó a Union Jack y escapó hacia la noche. Lo que Siniestro obtuvo de todo esto continúa siendo un misterio. En la década de 1920, Essex se reencontró con una identidad diferente, con H. Wyndham, que soñaba con realizar algo que Siniestro ya había completado, descifrar el genoma humano. Essex trabajó codo con Wyndham. En 1928, Wyndham comenzó a realizar experimentos con radiación sobre animales con escaso éxito. Durante un viaje a una conferencia genética en Genova, Wyndham se sintió repentinamente enfermo, y se encontró con un personaje de mirada hipnótica, muy probablemente Siniestro. De este extraño recibió un cianotipo con el que descifrar el código genético humano. En la década de 1930, Essex pasó algún tiempo en California, buscando sujetos adecuados para sus experimentos. Durante su estancia en Los Ángeles, conoció y se enamoró de la cómica radiofónica Faye Livingstone, aunque nunca admitiría esos sentimientos. Descubriendo su laboratorio secreto una noche, Essex le confesó la verdad, que poseía el factor X en sus genes, y su prole sería más que humana. Aterrorizada, Faye intentó escapar, pero Essex la mantuvo prisionera. Los meses pasaron, y tras degradantes exámenes, sin concederle piedad alguna, rompiendo de igual forma su mente y su espíritu, obligándola a ver más allá de la máscara con la que Siniestro ocultaba su rostro. Entonces, una noche oscura y tormentosa, Essex abrió la puerta y la liberó sin mediar explicación alguna. Más tarde, Faye fue llevada al Hospital Carlisle en San Diego, California, ya que su mente y su cuerpo degeneraban debido al cáncer. Debido a su amor por Essex, Faye nunca se había casado ni tenido hijos. La camada que Siniestro tanto deseaba nunca existiría. Pero una vez al año, Nathan Essex la visitaría, aunque este nunca admitiría a nadie, ni siquiera a él mismo, porque lo hacía. Génesis obligaría a Siniestro a enfrentarse a él y a Faye para revelar la verdadera naturaleza de su naturaleza, pero Siniestro continuó manteniendo que esta no era para él nada más que una cáscara vacía sin ningún valor para él. No obstante, Faye moriría en sus brazos tras realizar una danza telepática con Essex. Durante la Segunda Guerra Mundial, Siniestro trabajó con los nazis, ganándose el apodo de Nosferatu, por su constitución pálida y sus hábitos de tomar muestras de sangre de cualquiera. Solía regalar caramelos a los niños a cambio de muestras sanguíneas. Incluso los nazis le temían. Durante esta época, creó el experimento N2, un clon de Namor, que podía absorber el agua que alimentaba la asombrosa fuerza del original y utilizarla para apagar las llamas de la antorcha humana. Sin embargo, y para sorpresa de Siniestro, N2 fue derrotado por el Capitán América.
En 1944, Essex conoció a John Cuervo Gris, que se convertiría en cazador de cabelleras, su primer miembro de los nuevos merodeadores. En ese mismo año, el Dr. Nathan Milbury estuvo envuelto en el proyecto Útero Negro, un proyecto secreto del gobierno liderado por Amanda Moyer y ayudado por Alexander Ricking, padre de Carter Ricking, y Kurt Marco, padre del Juggernaut, y posiblemente Irene Adler. El proyecto estudiaba, sin alterar, miles de niños, principalmente mutantes, en tanques de almacenamiento prenatal. Brian Javier, padre de Charles Javier, también trabajaba junto a Ricky y Marco en el proyecto, enclavado en Alamogordo, Nuevo México. Así, y durante décadas, Siniestro observó en secreto el desarrollo de niños mutantes, muchos de ellos marcados por el proyecto Útero Negro, mientras crecían en su orfanato en Omaha, Nebraska. Allí manipulaba cruelmente los procesos de crecimiento de los niños, e intentaba controlar sus vidas adultas para que pudiesen convertirse en sus seguidores. Un momento decisivo fue cuando, monitorizando las manifestaciones de poderes de los nuevos mutantes, descubrió al joven Scott Summers salvando la vida de su hermano Alex Summers durante su caída con paracaídas de la avioneta de sus padres. Siniestro decidió estudiar al chico y lo acogió en su orfanato, donando a Alex a una familia de adopción, a quien condicionó para que sus poderes emergieran. Posteriormente insertaría genes mutantes de Alex en Ahmed Abdol, que se convertiría en el monolito viviente. Sin embargo, su trabajo en Scott fue más considerable, creando sus gafas de rubí. Sus poderes fueron contenidos durante su adolescencia. Siniestro también descubrió la existencia de Jean Grey, pero el profesor Charles Javier se le adelantó. Años más tarde, Javier sacaría a Scott del instituto de Siniestro al formar la Patrulla X, pero Essex mantuvo su trabajo en su ADN. Siniestro estaba obsesionado con la línea genética de los Summers, que incluía Cíclope, Caos y Vulcano, conociendo Siniestro la existencia de este último, y tenía un interés prioritario por ser Daniel Summers su antepasado directo. Aunque por un tiempo continuó con su plan de servir a Apocalipsis, por sus propios fines, en general Siniestro prefería dejar que los linajes se desarrollasen naturalmente, tan solo modificándolos apropiadamente de ser necesario, para así alcanzar las cotas más altas que la genética podría producir. Siniestro creía, o averiguó mediante sus técnicas genéticas, que una mezcla de la genética de Scott Summers y Jean Grey daría lugar a un mutante de poder inconmensurable, alguien que podría destruir a Apocalipsis y librarle a él mismo del yugo de este antiguo tirano. Poseyendo ya muestras genéticas de Scott, Siniestro consiguió muestras del ADN de Jean Grey, con el que creó un clon suyo al que dio el nombre y la identidad de Madeline Pryor, probablemente con la intención de comprobar si la muestra que había obtenido era adecuada. Cuando Jean pareció morir en la luna, aunque en realidad ella había sido suplantada por la Fuerza Fénix, su fuerza vital despertó a Madeline. Sabiendo la inestabilidad de Scott con la pérdida de su amada, envió a Madeline a Alaska, donde se encontraban los abuelos de Scott, donde ella terminó encontrándose con este. Siguiendo las maquinaciones de Siniestro, Madeline y Scott se casaron y poco después ella quedó embarazada. El neonato, Nathan Christopher Summers, posteriormente conocido como Cable, era el fruto que había estado esperando. No solo se trataba de un poderoso mutante, sino que se iba a convertir en su arma contra Apocalipsis. Poco después, con la ayuda de Gambito reunió a un grupo de mutantes, a los que llamó merodeadores. Es posible que Siniestro reconociese a Gambito de su encuentro, futuro para Gambito, un siglo antes, y quisiese conducirle a los eventos que le transportarían a él y a Courier al pasado, para así poder adquirir los poderes metamórficos del último. Mr. Siniestro envió a sus asesinos a los túneles Morlocks, para cazar y matarlos manteniendo su trabajo para Apocalipsis de exterminar a los débiles, desencadenando de esta forma la matanza conocida como la masacre mutante. Previendo que alguno de sus merodeadores morirían durante el ataque, Siniestro dio forma a tecnología para clonar a sus miembros una y otra vez de ser necesario. Esta era tan solo una de las razones para masacrar a estos mutantes. Otra de ellas era que Siniestro podía observar en los Morlocks patrones similares a los de su propia experimentación genética, a pesar de no haber intervenido en ellos. Para prevenir un uso no autorizado de sus teorías, ordenó la matanza.
La razón de la similitud genética era que muchos Morlocks habían sido modificados genéticamente por la Bestia Oscura, una versión alternativa de la Bestia, que había llegado a la Tierra 616-20 años antes. Los patrones genéticos se debían a las técnicas que la Bestia Oscura había aprendido de un Mr. Siniestro alternativo. Siniestro consideró hacer lo propio con los mutantes genosanos modificados por el Hombre de Azúcar, también procedentes de esa otra realidad alternativa, pero rechazó la idea al ver que los mutados eran estériles, no considerando que pudiesen pervertir su trabajo entonces. Más tarde, Siniestro utilizó también a los merodeadores para secuestrar al hijo de Scott y matar a Madeline, pero la intervención de la Patrulla X lo impidió que consiguieran matarla. Después de vivir durante meses clandestinamente en Australia junto a los Hombres X que habían luchado contra el adversario en Dallas, Madeline enloqueció durante la crisis de Inferno, pactando con Nastir y adoptando la identidad de Reina Duende. Fue entonces cuando Scott, con la ayuda de Jean, rescató a su hijo del orfanato de Mr. Siniestro. Durante el crudo enfrentamiento, Cíclope recordó su pasado en el orfanato y su lazo con Mr. Siniestro, al que pareció matar con un poderoso rayo óptico. Sin embargo, la muerte de Siniestro fue fingida, engañando a la Patrulla X y Factor X. A partir de entonces continuó intrigando en las sombras. Antes de que Siniestro pudiera recuperarse del todo del ataque, Apocalipsis despertó de su letargo y, sintiendo la amenaza que el joven Nathan representaba para él, le infectó con un virus tecno-orgánico que amenazaba con consumirle. La única esperanza de salvación para el niño fue enviarle a un futuro junto a sus padres para que los Ascani impidiesen la total infección de su cuerpo. En el proceso el niño se convertiría en Cable. Mientras tanto, en el presente, un duplicado malvado de Ham y Madrox deseaba matar al original para asegurarse así su existencia continuada, y buscó la ayuda de Siniestro para conseguirlo. Siniestro envió para ayudarle a un grupo de mutantes conocidos como los Chicos Malos en su lucha contra el Madrox original y Factor X. Finalmente, sin embargo, el Madrox malvado fue reabsorbido por el original. Mientras tanto, los poderes de Mercurio fueron sobrecargados por el senador Steven Shafran, que intentaba desacreditar a Factor X para acelerar su carrera política. Sin que Shafran lo supiese, Siniestro tomó su apariencia y reveló los planes del senador al equipo. Shafran se enfrentó a Siniestro más tarde, intentando matarle, pero solo consiguió matarse a sí mismo cuando su bala rebotó en la armadura de Siniestro. Mientras tanto, Siniestro envió a sus chicos malos a capturar a una renegada Malicia, que intentaba abandonar el servicio de Siniestro. Tiempo atrás, Malicia había quedado aprisionada en el cuerpo de Polaris al poseerla, dado a la naturaleza de los poderes de la segunda. Para un ser incorpóreo, eso representaba un infierno en la Tierra. Siniestro fracasó en su empeño de recuperar los servicios de Malicia, cuando, en un conflicto entre X-Factor y los chicos malos, la forma energética de esta se desintegró al intentar Caos y Polaris absorber su esencia al mismo tiempo. Poco después, Siniestro liberó inadvertidamente el virus del legado sobre la Tierra, una plaga diseñada genéticamente para atacar mutantes de forma indiscriminada en el futuro al que fue enviado Cable. La cápsula que contenía el virus fue entregada a Siniestro por Discordia, quien le engañó prometiéndole que su interior guardaba muestras genéticas de la familia Summers durante milenios. Siniestro reveló a Cíclope el engaño, ya que la diezma de mutantes afectaba a sus creencias de evolución genética. Durante este encuentro revelaría de forma casual, desmintiéndolo inmediatamente, la existencia de al menos otro hermano Summers, demostrando así que él ya conocía la existencia de Vulcano, oculta para muchos. Siniestro más tarde utilizó como agente a la mutante Responso, utilizando sus poderes para rastrear a los afectados por el virus del legado y así poder desarrollar una cura. Sin embargo, sería gracias al trabajo de la doctora Moira McTaggart que se lograría dar forma a una cura, que sería liberada a la atmósfera sacrificando la vida de Coloso.
Essex se ofreció a clonarle como muestra de gratitud, aunque probablemente tuviese también otros motivos para hacerlo, pero la Patrulla X rechazó la oferta. Cuando el alto evolucionador activó un satélite que anuló temporalmente las mutaciones de todos los mutantes, Essex, que había ayudado en el trabajo de su antiguo alumno, se reveló ante este como Mr. Siniestro y modificó el rayo para mutar a cada humano de la Tierra, esperando convertir al planeta entero en sujetos de laboratorio. Poco después, los misteriosos Neo atacaron muchos de los recursos de Siniestro, y todo volvió a la normalidad. No mucho después, Cable cumplió el destino que Siniestro le había trazado destruyendo, aparentemente de forma definitiva, Apocalipsis. Libre de la interferencia de Ensabanur, Siniestro podía dedicarse por completo a su trabajo de experimentación genética. Así, eliminando al antiguo amo de Siniestro, Cable había liberado algo peor sobre la Tierra. Essex continuó en su búsqueda de mutaciones genéticas, uniéndose a la nueva Arma X, bajo la identidad del Dr. Robert Windsor. Como Windsor, Siniestro ayudó supuestamente a escapar a varios prisioneros del campo de concentración de Arma X, nunca jamás. Pero en realidad simplemente encarceló a esos mutantes en sus laboratorios personales para experimentar con ellos. Por esta época, creó un grupo de seres superpoderosos llamados los Niños, pero fue obligado a cederlos a John Sublime, después de que Dientes de Sable asesinase a Hans, el primero de los niños. Más recientemente, Siniestro comenzó a asesinar a los descendientes de su antiguo aliado Rasputin, entre los que se encontraban un resucitado Coloso y su hermano Mikhail Rasputin, para que así el espíritu del monje ruso pudiese reencarnarse en el único superviviente de su casta. Siniestro necesitaba los poderes de Rasputin para estabilizar los suyos propios, que le debilitaban y comenzaban a perder su efecto por razones desconocidas, aunque quizás no desconocidas para él. Los dos hermanos Rasputin supervivientes impidieron que Essex pudiese realizar sus planes, y este huyó jurando venganza. Cuando la Bruja Escarlata reorganizó la realidad entera, creando el mundo dominado por la dinastía de M, Siniestro también se vio afectado. En ese nuevo mundo, Essex era un científico retirado en una granja de Nebraska, un paria social por considerar no natural el crecimiento exponencial de la población mutante de la Tierra, y un paria científico por su tendencia a querer experimentar con mutantes. Siniestro había sido el responsable del nacimiento de un bebé Cable, con el que pretendía erigirse como salvador de esa tierra, pero el reordenamiento de la realidad truncó sus planes. Después del día M, en el que no solo prácticamente el 90% de la población mutante del planeta perdió sus poderes a nivel genético, sino que también desapareció el potencial para que naciesen nuevos mutantes, al mismo nivel, Siniestro, tal vez sufriendo efectos adversos derivados de su genética mutante implantada en su propio cuerpo, fue visto como una pieza fundamental en el mundo en el que la mayoría de la población mutante había desaparecido para Éxodo y sus acólitos que se pusieron a su servicio cuando averiguaron que habían dejado también de nacer niños mutantes. Llave de apertura X@1. Descripción. Null. Siniestro es extremadamente inteligente, un genio genetista de primer orden, capaz de predecir mutaciones genéticas y uniones de Adam, aunque no está claro si esta habilidad es intuitiva o se lo ha autoconcedido mediante sus experimentos genéticos. Sus conocimientos genéticos le permiten producir una gran cantidad de clones en relativamente poco tiempo. Para esto, posee diversas muestras genéticas de individuos desde aproximadamente la década de 1860 hasta la actualidad, incluyendo varios presidentes de los Estados Unidos. También posee amplios conocimientos quirúrgicos y de ingeniería mecánica. Sus conocimientos en psicología lo convierten en un importante manipulador. Los fundamentos de su tecnología parecen ser casi biológicos, tal vez concedidos a través de la tecnología celestial de Apocalipsis, siendo algunos capaz de formar tentáculos, por ejemplo, con una simple orden mental de Siniestro. Otros alias: Nathan Milbury, Michael Milbury, Arnold Votlin, Dr. Wilson, Hombre Pálido, Nosferatu. Se ha hecho pasar por el senador Steven Shafran, Edmund Atkinson y Apocalipsis. Contrapartidas: Mr. Siniestro, Ultimate. Siniestro, era de Apocalipsis, altura 1,90 metros. Peso: 116 kilogramos. Ojos blancos, sin iris visible. Pelo azul. Piel
gris metálica, con un tono azulado nivel de fuerza. Posee una fuerza sobrehumana capaz de levantar en torno a 10 toneladas. Poderes conocidos. Tras la alteración genética realizada por Apocalipsis, Siniestro posee un amplio rango de poderes. Además, a lo largo de los años, él mismo ha usado el material genético de varios mutantes para añadir sus poderes a sus ya amplias habilidades. Siniestro posee la habilidad de controlar la forma de su cuerpo a nivel molecular, en una ocasión cambió a un estado semilíquido, lo que le convierte en un impresionante multiforme. Esto, unido a su factor de curación, le permite sobrevivir a prácticamente cualquier tipo de heridas, además de retrasar su envejecimiento de forma considerable. Los músculos de Siniestro producen muchas menos toxinas que los de un humano normal, lo que le permite actuar al máximo durante 24 horas antes de que el cansancio comience a hacer mella en él. Esto también le proporciona una fuerza y agilidad sobrehumanas. Sus poderes telepáticos le permiten leer mentes o proyectar pensamientos en ellas dentro de un radio de más de 400 kilómetros, pudiendo ampliar bastante más esta extensión con un gran esfuerzo. Estos poderes le permiten ejercer parálisis y control mental, además de poder anular momentáneamente los superpoderes de cualquier mutante con el que tenga un contacto físico medianamente continuado. Transporte. En ocasiones, Siniestro ha demostrado poder usar la teleportación, pero este no puede contarse como uno de sus múltiples poderes, ya que depende de su tecnología.